10 de la mañana, 8 minutos. Hablamos de economía, Martín. Vamos a hablar de economía. El día martes habíamos arrancado con una columna y en el medio de la columna pasó lo que todos sabemos, que es que las caras se transformaron cuando nos enteramos que ese día salía el fallo contra Cristina a las 4 de la tarde. Y entonces la columna quedó como medio a mitad de camino. Quedó histórica. Entonces vamos a recuperar un poco lo que se decía en ese momento. Recupere. Quedó histórica. Fue un momento muy particular, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que queríamos hablar en ese día, que es que la discusión en torno a la condena a Cristina está tapando o intenta tapar un nuevo ciclo de endeudamiento. Lo intenta tapar, digo, porque la propia Cristina lo viene gritando a los cuatro vientos hace un buen rato, más allá de que la condenen o no la condenen, que la metan en cana o no. De fondo, el programa económico tiene un problema estructural, que es que reclama siempre más dólares de los que entran. Y eso lo sabemos hoy, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y entonces no es llamativo que los principales medios de la Argentina estén dando cuenta de esto. Salía el otro día una tapa que tenemos ahí para retomar también de Clarín, ¿sí? Que decía en letra de molde y en primer título del diario, apremiado por la falta de reservas, el gobierno sale a buscar más dólares. Digo, no hay ninguna duda de lo que está queriendo decir Clarín. Sí. El programa económico necesita más ingreso de dólares porque las reservas no crecen y entonces sale a buscar más dólares. Esto tiene que ver con la propia política del gobierno, no solo con la política en términos de reservas, sino porque la idea de atrasar el tipo de cambio para con eso intentar planchar la inflación tiene un límite, que es que vos no fabricás dólares, no los imprimís en el Banco Central, no los imprimís en la Casa de la Moneda, tenés que conseguirlos. Pero además porque estableció un mecanismo de flotación mediada por bandas que en principio le impide al gobierno comprar dólares. Le impide porque en realidad podría ir a comprar, pero claro, si compra el dólar sube y si el dólar sube se acaba la teoría de la desinflación por el dólar. Sí, el Toto que dice, hay otros mecanismos, claro, no necesariamente intervenir. Escuchémoslo, ¿no? Porque salió también hace unos días Caputo en el programa Las Tres Anclas explicando cómo van a hacer para conseguir dólares si no es comprando dólares desde el central. Habla, pero que nosotros de hecho estamos trabajando en eso, que es, va a haber venta de activos por miles de millones de dólares. Vamos a vender, muchos de los activos del AVE y eso va a generar un ingreso de miles de millones de dólares. Va a haber licitaciones, como por ejemplo las centrales hidroeléctricas en el corto plazo, donde el Estado recaudará 400, 500 millones de dólares. Van a haber también privatizaciones, o sea, la forma en que acumulamos reservas las decide el gobierno nacional y son, como dijimos, diferentes formas. No es necesariamente que el tipo de cambio tenga que ir al piso de la banda, ¿sí? Bueno, visiblemente más serio que en otras intervenciones, porque esto es algo que yo noto. Caputo no está en su momento más jocoso en el cual tira chistes y se hace el canchero. Lo que está diciendo básicamente es, como necesitamos dólares y no podemos acumular, porque si acumulamos sube el tipo de cambio y entonces no vamos... La inflación, porque la inflación no es en todo tiempo y lugar un fenómeno. Se dieron cuenta monetario, que no era solo un tema monetario. Deciden empezar a hacer algo re novedoso, que es tomar deuda y vender bienes del Estado. Excelente. Súper nueva la idea, nunca se aplicó, pero la verdad es que es llamativo que lo digan con tanta impunidad a menos de 2 años de gobernar. No buscó ningún eufemismo, ¿viste? Ninguno. Eso me llamó la atención, fue como completamente sincero. Sí, porque en carajo se relaja. Sí, en los 90 había una teoría que es que para poder venderle a la sociedad que había que vender los bienes del Estado, esto es privatizar todo el Estado, había que encontrar justificaciones, ¿sí? Había que privatizar la telefonía, ¿por qué? Porque andaba mal. Entonces, como andaba mal, había que poner la mano de los privados para que funcione bien. Igual hay sectores, y digo de la dirigencia política, que están convencidos de que lo mejor que se puede hacer es tener todo en manos privadas, porque con la FJP yo iba a tener una buena jubilación y ahora y todo. Sí. O sea, hay sectores que realmente están convencidos que ni siquiera haría falta un argumento creativo para ello. A mí, en principio, me llama la atención eso, porque en general la tradición liberal sugería que para poder justificar la privatización de centrales hidroeléctricas, de medios de comunicación, de empresas de servicios públicos que no son deficitarias, como el caso de Aerolíneas Argentinas, al menos había que buscar algún argumento de mercado. Puede funcionar mejor en manos privadas o es poco redituable, entonces como deja pérdida hay que ponerlo en manos de privados, o
tenemos un mal servicio, pasaba con las telefónicas, ahora ni siquiera se calientan, necesitamos dólares. Y esto es manotear la famosa joya de la abuela. O sea, vas al cajón de la abuela y decís, che, a ver qué tiene la vieja para vender. Claro. Y agarraste el relojito y lo vendiste. Ahora, Es la última instancia, ¿no? claro, uno no llega a esa instancia al año y medio de gobernar. Se supone que tuviste algún tipo de camino al medio, pero además, porque en lo que va del gobierno de Milei, ya le manoteaste 20.000 palos al Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Ya hubo un ingreso fuerte de divisas, entraron 12 más un par más de organismos internacionales, te quedan por entrar 8.000 millones. Pero además ya tuviste un blanqueo que fue súper exitoso el año pasado. Nos mostraste cómo el campo también está liquidando El campo mejor que en otras épocas. Liquidan o sea, un ¿no? promedio por encima de lo que viene pasando en los últimos 20 años, con lo cual no es el campo el que te está pisando las reservas. Digo, hay un escenario en el que lo que el gobierno no puede terminar de reconocer es que es un programa que solo cierra con endeudamiento. Eso. Lo viene diciendo, insisto, Cristina hace un buen rato, aunque me metan en cana, este programa no cierra porque faltan dólares. Bueno, tenemos ahí para mirar una placa de evolución de reservas que, para que se entienda un poco las tres curvas que estamos viendo. La primera, la de azul oscuro, es reservas brutas. Esto es todas las reservas, Sí. que incluye tanto las que el gobierno puede utilizar libremente como las que utiliza pero no libremente. ¿Qué quiere decir? En esas reservas brutas están los 18.000 millones del swap de monedas con China, pero también están los ahorros de los particulares que tienen metida la guita de adentro. En Claro. ese total de reservas se cuenta los dólares que vos depositaste en el banco y que el banco privado los manda a guardar en el Banco Central. Cuando vos miras las curvas de abajo te das cuenta que hay un salto muy significativo, ¿sí? La de abajo, ¿cuál es? Bueno, es la curva de reservas internacionales netas, la celestita, Sí. y netas si vos le calculás los bopreales, que son estos bonos que utilizó el Banco Central para poder permitir que quienes querían dolarizarse pero no podían lo hicieran. Los bopreales son bonos que se compran en pesos pero que cotizan en dólares. Ok. Si el que lo compró se los guarda hasta el final, el Banco Central está obligado a pagar dólares. Dólares, ok. Obviamente se Negoción. comercian esos bonos. Entonces hay gente que quiere apurar y conseguir los dólares más rápido, los vende en el mercado. Ahora, cuando vos miras la reserva neta calculada con los bopreales, las reservas están apenas en 1.284 millones positivos. Esta es la guita real que tiene el Central hoy para jugar, si querés. ¿Por qué el Banco Central está tan desesperado? Porque sabe que la presión sobre el tipo de cambio va a ser mayor, porque no va a haber acumulación de reservas. Y entonces, lo que está ocurriendo hacia adelante es que el gobierno decide anunciar una serie de medidas Sí. tendientes a mejorar el ingreso de quienes tienen posibilidad de entrar en dólares, pero además confirmando que va a seguir tomando deuda. Salió una resolución del Banco Central, vamos a mirar dos resoluciones, una primera ahora que es la que se llama, tiene un nombre muy rimbombante, ¿sí? Dice, el Banco Central anuncia medidas para el fortalecimiento de las reservas internacionales y la consolidación del control de los agregados monetarios. Fortalecimiento y consolidación me gusta. Bien, Es como algo sólido, fuerte. Suena sí. que va bien. Ahora, miremos un poco las medidas y nos vamos a dar cuenta que lo primero, ¿sí? Cuando va bajando y lo estamos scrolleando, dice punto 1 en negrita, medidas para el refuerzo de las reservas internacionales. Lindo eufemismo para nos vamos a endeudar. ¿Cómo Claro. haces para fortalecer la reserva? Consiguiendo más guita. ¿Cómo vamos a conseguir más guita? Pues endeudándonos. Hay un meme histórico originado en Los Simpsons, que hay un capítulo en el cual están cavando un pozo y se dan cuenta que no pueden salir porque Sí. quedaron muy abajo. Y entonces alguien dice, che, ¿cómo vamos a salir del pozo? Pues cavando. Cavando. Bueno, se juega un poco con ese meme con el tema de la deuda y pareciera que Caputo dice, bueno, la solución al problema de la deuda es endeudémonos un Pues poquito tomando más deuda. Pues tomando más deuda. Bueno, la medida para el refuerzo de las reservas internacionales tiene un primer punto que dice programa de licitación de títulos públicos con suscripción en dólares Ajá. por un monto de hasta 1.000 millones de dólares mensual. Ese límite es movible, porque así como el Banco Central dispone ahora que va a licitar bonos por 1.000 millones por mes, puede licitar por 5.000 el mes que viene si cambia la Claro. resolución. Pero en principio lo que te está diciendo es, de acá en adelante, todos los meses yo voy a intentar incorporar 1.000 millones de dólares entregando bonos, o sea, emitiendo deuda en dólares. La segunda cuestión que está incluida dentro de ese primer punto es la más grave de todas, que dice, se eliminarán los plazos mínimos de permanencia para no residentes que inviertan a través del mercado libre de cambios o en colocaciones primarias del Ministerio de Economía con vencimientos superiores a los 6 meses. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Que un ñato puede venir de afuera con dólares a invertir en la Argentina y 15 días después darse vuelta, vender sus títulos en la moneda que sea, comprar dólares e irse de la Argentina. ¿Qué es lo que tradicionalmente hace cualquier inversión que
cualquier inversor que entre en esa dinámica. Bueno, entra con una cantidad de dólares y se quiere ir con más cantidad de dólares. Sí. Hay una medida prudencial que se había adoptado hace un buen tiempo, que es obligarlos a que se queden por lo menos 6 meses. ¿Por qué? Y porque hay un riesgo, si vos te quedas 6 meses, le pegaste una devaluación, cambia el valor de los activos, hay un riesgo implícito en quedarse 6 meses con una inversión. Bueno, no existe más ese riesgo. ¿Sabes en qué momento pasó esto? ¿Cuándo fue la última vez en la cual se eliminó el parking de 6 meses para que las inversiones tuviesen cierta estabilidad, para que no haya mucha volatilidad? ¿Cuándo? 2016, cuando asumió Macri y decidieron abrir la cuenta capital e incluir dentro de las 1000 desregulaciones la posibilidad de entrar y salir del mercado argentino sin ningún tipo de límites. Esto tiene, insisto, un riesgo muy fuerte, que es que puede generar una ilusión de que van a entrar muchos dólares, pero aún si ingresan muchos dólares, 5 minutos después, 15 minutos después, en 2 meses, cuando les parezca que es el momento oportuno, se van a dar vuelta y se van a ir. Y se van a ir con más dólares de los que entraron. Con lo cual, ni siquiera este endeudamiento te va a garantizar estabilidad hacia adelante. Solo va a generar titulares de entraron tanto. Exactamente, dólares. vas a tener el dato concreto de cuántos entraron, si es que entraron, porque es una apuesta muy fuerte también, si es que efectivamente logran que ingresen en cantidad. Bueno, acá, insisto, hay un gran problema de fondo. Además de esto, anuncia el propio Banco Central en esa misma resolución que van a salir a acordar con bancos privados un nuevo repo, que es un acuerdo de préstamo de monedas, que es lo que hace el central. Se pone de acuerdo con una serie de bancos privados que les presten una cantidad de guita en dólares y va a pagar una tasa de interés anual por esos dólares prestados. En teoría, los repos son para garantizar un colchón frente a la eventualidad que te estás quedando con pocas reservas. No son para usar, no es plata que vos decís, te pido tanto y lo voy a usar. Claro. Es para mostrar solvencia. Pues, che, cuando me ven la cuenta, tengo una cuentita un poquito más gruesa. Bueno, no pasaron 24 horas de esta decisión del Banco Central, que salió primero la Comisión Nacional de Valores para confirmar la flexibilización del cepo para inversores extranjeros. Esto quiere decir la Comisión Nacional de Valores, que es la que regula el ingreso de inversores a comprar y vender acciones, dice, ¿sabes qué? En línea con el Banco Central, permitimos que ahora ya compre y venta de acciones en dólares o en pesos sin ningún tipo de problema y sin ninguna necesidad de parking. Y por último, y esta es la última de las placas que tenemos, la que comparte Juan Marino, finalmente salió el dato del repo. El repo es este acuerdo de bancos que amplía en 2.000 millones, esto quiere decir no se endeuda en 2.000 millones más, eso significa amplía en sus operaciones de repo con bancos internacionales. No aparece acá en claro cuáles son esos bancos, pero se supone que son los mismos bancos que ya habían prestado en enero 1.000, o sea que ahora el repo pasa a ser de 3.000, con los mismos bancos, entendemos, pero lo interesante, que no aparece en el titular, pero que sí aparece en el desagregado de la notificación, es que la tasa anual es del 8,25%, es una tasa altísima para endeudarse con el sector privado a cortísimo plazo. El repo es a 2027. Abril del 2027. Abril del 2027. Esto quiere decir antes de que termine el gobierno de Milei. Los bancos le van a pedir al gobierno de Milei que pague esto y probablemente sí. ¿Y sí? Si el gobierno de Milei fracasa en su idea de estabilizar la economía, estos 2.000 que están prestando ahora, antes de que termine el gobierno, lo van a pedir con el 8% de interés anual, con lo cual toda la guita que está entrando ahora tiene la posibilidad de salir antes de que termine este gobierno. Yo siempre dije, el gran triunfo del gobierno de Macri fue generar un ancla, una deuda muy pesada para condicionar a los gobiernos futuros. Bueno, nada nuevo está apareciendo en este proyecto de Caputo. Cambia el orden, cambia la secuencia, ¿sí? En el gobierno de Macri, Caputo primero abrió la cuenta, después desreguló, después tomó deuda con el sector privado a lo pavote y cuando vio que ya no podía pagar fue al Fondo Monetario. Acá arrancó al revés. Acá arrancó por pedirle al fondo. La garantía de que le pediste guita al fondo te permite ahora salir a pedirle a los privados. Bueno, estamos en un nuevo ciclo de endeudamiento. Ese ciclo de endeudamiento tiene un cierre histórico que siempre es el mismo. Digo, y en esto, otra vez, acá nos van a querer vender, como nos viene diciendo el gobierno, esto es distinto. Porque hay superávit, porque generamos la confianza, porque Milei es una persona...
el programa económico de este gobierno es exactamente el mismo que el que llevó adelante Caputo algunos años atrás, cambiando los factores. Yo Pero te tiendo a arriesgar que lo que buscan es, bueno, llegar obviamente a las elecciones con la inflación controlada. Hoy se conoce la inflación, sí, hoy ¿no? sale la otra inflación, mañana lo charlamos. Que seguramente, bueno, esté en torno al 2% o con un 1 adelante, que es una de las proyecciones. Por supuesto, sería una excelente noticia para el gobierno y una excelente semana, pues la tenés a Cristina presa y una inflación que perfora un piso venía molestando. Pero si vos podés sostener eso hasta el periodo de las elecciones, lográs mostrar cierto músculo político, electoral y una mayor participación en el Congreso, que no sé si en neto va a quedar mayor, porque lo que gane la Libertad Avanza lo va a perder probablemente Sí. el PRO y la UCR, ¿no? Que en definitiva los sumás y son lo mismo. Lo que piensan es, llegamos a las elecciones, ganamos, matamos al peronismo, tenemos mayor solidez en el Congreso, va a venir esa lluvia de inversiones que nos va a ayudar. Siempre la zanahoria está más adelante, ¿viste? Sí, la gran pregunta, hay un montón de preguntas. La primera es si llega en octubre. Digo, estamos en junio. ¿Sí? Estamos a una vida de octubre y los gestos que está teniendo el ministro de Economía son gestos de desesperación, insisto. Salir a anunciar que vos vas a vender centrales hidroeléctricas o que vas a privatizar todo lo que tengas a disposición para conseguir 500 de acá, 200 de allá, 400 de allá, es empezar a contar chirolas. Sí, y además ya te jugaste posta todas las cartas, porque ya la metiste presa a Cristina. No tenés más. Y no tenés más nada para vender. O sea, está anunciando la venta, ¿no? Tomaste Después deuda. Tomaste deuda. Le sacaste fuiste 20.000 palos al fondo. O sea, le sacaste 20.000 palos al Fondo Monetario en meses. Pero ponele que venda todo, ¿no? Se vende todo, otra vez, ¿no? Y vas a tener un gran ingreso de dólares. Bueno, eso te puede dar un periodo de gracia, por supuesto, salvo que de golpe todo el mundo esté demandando dólares al mismo tiempo y una cantidad abrumadora. Pues, Sí. imagino que lo van a vender, lo que vendan lo van a vender bien, o relativamente bien, va a entrar mucha plata, pero después de eso ya no queda nada más. Ahí sí te vas a enfrentar a un problema. Y no Sí. sé qué cartas van a Yo jugar. creo que hay una cuestión de timing que no es, digamos, no tiene mucho sentido el timing, porque vos estás anunciando con mucho tiempo que te estás quedando sin guita. Claro, es como iniciar la guerra contra la inflación, que la Exacto. la anunciamos un lunes y la empezábamos el viernes. Claro, y no pasó nada. Y todo subió. Un dato solo para dejar con esto y tenerlo pendiente o mirarlo de acá adelante. Está subiendo el precio del petróleo. Che, ¿qué carajo tiene que ver el precio del petróleo con esto? Bueno, si el precio del petróleo sigue en la tendencia alcista que está planteando, hay una amenaza latente de que Israel bombardee Irán y esto podría disparar el precio del petróleo. Nos pasó cuando pasó el último conflicto entre Ucrania y Rusia, que se disparó el precio del petróleo. Esto tiene un impacto directo en la economía doméstica. ¿Por qué? Porque el barril criollo no existe más y entonces el precio del barril doméstico va a acompañar el precio a nivel internacional y eso va a significar mayor presión inflacionaria. Con lo cual, todo esto que está haciendo el gobierno para bajar el tipo de cambio y conseguir bajar la inflación se te puede escapar de las manos si huele el precio de la nafta. Mucha inestabilidad, mucha incapacidad de controlar variables es lo que ofrece este gobierno. Muchísimas gracias, Martín Epstein, por este recorrido. Nos están separando minutitos nada más de las 10:30 de la mañana. Nosotros seguiremos en vivo aquí haciendo Portate Bien en FMR 107.3 hasta las 12 del mediodía.